Tercero, yo creo que Claudia ya lo adelantó, ha un significado aumento de lo que sería deserción escolar y exclusión escolar. Nosotros estimamos un poquito menos que la UNESCO aquí, 1,2 millones de niños fuera de la escuela, pero estos son datos que tienen que ser contrastados con lo que va a pasar en la realidad. Pero la verdad es que lo que tenemos esencialmente, y voy a volver a ese punto también, hemos se nos ha arruinado una tendencia positiva que estábamos haciendo, que era la reducción de la tasa de inasistencia o de deserciones en América Latina, y este había sido un gran logro antes de la pandemia. Y por último, lo dijo Manuel más temprano, la desigualdad. Y aquí tengo los datos de Chile, tenemos datos de otros países, pero creo que les queda muy claro de que las desigualdades que ya existían en aprendizajes antes de la pandemia se van a adelantar. Nuestros datos dicen en este momento que si antes teníamos por diferencias entre niños ricos y niños pobres 2 años más o menos de escolaridad, vamos a terminar la pandemia con 2,5 años de escolaridad de diferencia de aprendizaje entre niños ricos y niños pobres, o niños de familias ricas y niños de familias pobres, para decirlo más claramente. Esto parece una crisis que podíamos ver, pero hay cosas diferentes en esta crisis y son dos las que quiero marcar porque creo que vale la pena discutirlas. La primera es que probablemente muchos chicos no vuelvan de esta crisis. Y esto parece muy dramático y lo es. Entonces yo creo que tenemos que pensar en esta pérdida potencial, permanente, y cómo la vamos a manejar. Y la segunda cosa importante de esta crisis es que aún para los que vuelvan, el tiempo perdido de los aprendizajes han sido rápidos, han sido simultáneos y han sido muy profundos. Entonces creo que esto es algo nuevo desde el punto de vista de cómo tenemos que pensar la crisis hacia adelante. Para nuestros ministros de Finanzas, y voy a volver a los ministros de Finanzas, les prometo al final, hay que empezar a comentarles qué es lo que se está perdiendo en la crisis. No solamente medio año de escolaridad completa para los chicos pobres, no solamente días de clase para todo el mundo, sino también la posibilidad de perder lo que sería crecimiento económico. Y acá tenemos que, nuestro análisis dice que vamos a perder, o que podríamos perder, hasta 1,5 puntos del PIB a lo largo de 20 años por esta crisis y por este cierre, si no tenemos la inversión adecuada. Entonces, esto es de largo plazo, sin duda. Estamos hablando, ahí hablé de 20 años de largo plazo. Pero como decimos siempre los economistas, en largo plazo todo puede ser muy trágico, todos podemos estar, como dice Keynes, muertos. Pero en realidad creo que es muy importante que veamos, y que este es nuestro foco en este momento, en qué nos viene los próximos meses. Y estoy seguro que para todos los ministros y ministras esa es la situación. Así que vamos a centrarnos un poco, y esta es la última parte de mi explicación, de mi conversación, en riesgos y oportunidades. Entonces, empecemos por el primero. La certidumbre de aperturas y la certidumbre en general de cómo manejábamos los sistemas educativos ha desaparecido. Y creo que esta es parte de la nueva normalidad o de la nueva presencialidad. Entonces vamos a tener que empezar a pensar cómo permanentemente, y creo que los ministros y ministras ya lo deben estar haciendo, instalamos permanentemente en los sistemas educativos, por ejemplo, formas de manejar los riesgos sanitarios. Cómo los sistemas educativos van a tener procesos de monitoreo y transmisión comunitarias y protocolos que van a ser una parte permanente de lo que la escuela haga de aquí en más. Lo segundo es cómo aprovechamos lo que pasó en la pandemia para que las familias sigan entendiendo sus responsabilidades. Y acá hay un trabajo importante en los temas de detección de síntomas y aplicación de cuarentenas. Las familias también cuentan. Tenemos que aprovechar el foco que las familias pusieron en la no presencialidad, en lo que los chicos estaban haciendo, para ahora llevarlo a la comunidad de la escuela. Estoy seguro que Reduca acá tiene mucho para hacer. Y por último, hablando de Reduca, creo que el tema de comunicación pública y educación nunca ha estado nunca ha sido tan importante como lo es en esta época. Hoy en día vemos headlines de educación en las primeras planas de los periódicos, ¿sí? Y creo que tenemos que seguir aprovechando la comunicación pública para hablar no solamente de aspectos de retornos a las aulas, sino también cómo se está gestionando la educación en la situación pospandémica. Entonces, comunicación pública es una cosa importante. Frente a la incertidumbre que les hablé recién, creo que es importante, como dijo Claudia, y también como dijeron las ministras, seguir trabajando en nuestro no nuevo descubrimiento, que es la educación híbrida. Y ahí hay oportunidades
que el BID va a estar trabajando con ustedes seguramente para promover el uso de plataformas de aprendizaje y contenidos de capacitación, que aparecieron durante la pandemia, que se han potenciado y que tenemos que proteger hacia adelante. Y para que esto funcione, y acá está el gran desafío para todos, es cómo repensamos la tarea docente, algo de lo que siempre hablamos, que sabemos que está en el centro de la conversación, pero plataformas, tecnologías, aperturas y reaperturas significan repensar y la oportunidad de cómo el docente trabaja en el aula. Obviamente se van a necesitar herramientas y capacidades distintas para que los docentes puedan diseñar estas experiencias de aprendizaje. Mientras hablo de esto, por supuesto, les dije de la tragedia de muchos chicos quedándose fuera de la escuela, entonces programas de recuperación de aprendizaje y transferencias condicionadas son dos puntos donde también queremos trabajar con ustedes. Por supuesto, en los temas de recuperación de aprendizaje se necesitan formas novedosas, aceleradas y consistentes de recuperación de aprendizaje. Con esto viene también en la incertidumbre el tema de simplificar el currículum. Lo que vimos durante la pandemia, durante el cierre y la apertura, es que debíamos al menos tener un plan para proteger el currículum core y poder mantenerlo mientras las escuelas estaban cerradas. Entonces, ¿cómo simplificar el currículum hacia adelante y cómo hacerlo una parte permanente de nuestra planificación escolar? Es un tema importante para nosotros. Y por último, en este tema de recuperación de aprendizajes, por supuesto, el tema de protección de trayectorias. Los chicos que vuelvan no necesariamente va a volver para quedarse. Pueden volver y pueden caerse del sistema. Y acá creo que los ministerios tienen una oportunidad importantísima, usando los mismos datos de los ministerios que están siendo apalancados mucho mejor según lo que vemos nosotros, para empezar a establecer oportunidades de alertas tempranas. Podemos aprovechar la tecnología para poder realmente predecir y empezar a detectar quién está en condiciones o en posibilidades o en riesgo, en realidad, de salir del ambiente escolar y hacer algo sobre eso. Y por último, por supuesto, hay miles de retos y esto es en una situación, y acá como banco tenemos que decirlo, en una situación fiscal compleja. Entonces acá voy a hacer un silencio que ustedes realmente van a apreciar. Es una situación fiscal muy compleja. Y acá las prioridades del gasto van a ser muchas. Hablamos de protocolos sanitarios, hablamos de tecnología y conectividad, pero también, por ejemplo, podríamos hablar de alimentación escolar. ¿Sí? Un tema que vimos que en muchos ambientes vulnerables las escuelas debían estar protegiendo. De estos temas tenemos que hablar con los ministros de Finanzas.